Unidad 1 Serendipia Médica Blogspot.com Conceptos de salud y enfermedad. La señora Zora, de 85 años de edad, nació durante la Gran Depresión. Es viuda y, en fechas recientes, se mudó a vivir con su hija, ya que su pensión no era suficiente para mantener su propia casa. Se presenta con dolor de espalda, al que describe como un hormigueo y ardor en el lado izquierdo de mi espalda justo arriba de la cintura. Su molestia empezó hace 2 días y creyó que desaparecería. Sin embargo, ha aumentado en intensidad y esta mañana observó un exantema sobre la región dolorosa. Su hija sospecha que la visión de su madre ha disminuido, porque ha sufrido unas cuantas caídas recientes durante las noches. La hija está preocupada también acerca de la pérdida de audición y de apetito, así como por la creciente fatiga de su madre. La hija añade que su mamá estuvo hospitalizada hace 4 meses y que presentó confusión importante durante el curso de la enfermedad. Los signos vitales de la señora Zora están dentro de los límites normales: presión arterial igual a 122/68 milímetros Hg, pulso igual a 77, frecuencia respiratoria igual a 14/min, temperatura igual a 37 grados centígrados. La exploración física del exantema en la espalda de la señora Zora revela pápulas vesiculares agrupadas sobre el dermatoma T7 del lado izquierdo. Se percibe molestia con la palpación ligera. En la anamnesis, la señora Zora dice: sí, tuve varicela cuando estaba en primer grado. El exantema se diagnostica como virus de varicela zoster, B-Z. Conceptos de salud y enfermedad. 1 Archesims. Conceptos de salud y enfermedad. Salud, enfermedad, etiología, patogenia, morfología e histología. Manifestaciones clínicas, diagnóstico, curso clínico. Salud y enfermedad en poblaciones, epidemiología y patrones de enfermedad, incidencia y prevalencia, morbilidad y mortalidad, determinación de factores de riesgo, estudios transversales y de casos y controles, estudios de cohorte, evolución natural de la enfermedad, prevención de la enfermedad, práctica basada en la evidencia y directrices para la práctica. El término fisiopatología, que constituye el eje de este libro, se define como la fisiología de la salud alterada. El término combina las palabras fisiología y patología. La patología, del griego patos, que significa enfermedad, se ocupa del estudio de los cambios estructurales y funcionales en las células, tejidos y órganos del cuerpo que causan o son causados por una enfermedad. La fisiología se ocupa de las funciones del cuerpo humano, por lo tanto, estudia no solo los cambios de los órganos que ocurren con la enfermedad, sino también los efectos que estos cambios tienen sobre la función corporal total. Figura 1:1. Ejemplos como la atrofia cerebral, figura 1:1a, y la hipertrofia del miocardio, figura 1:1b grande, ilustran los cambios fisiopatológicos por un ictus o accidente cerebrovascular debido a hipertensión de larga duración no tratada y la forma en la que esto afecta al miocardio. La fisiopatología se enfoca también en los mecanismos de la enfermedad subyacente y proporciona información para ayudar a planificar las medidas tanto preventivas como terapéuticas y prácticas, por ejemplo, seguir una dieta saludable, hacer ejercicio y cumplir con los medicamentos prescritos. Este capítulo tiene por objeto orientar al lector acerca de los conceptos de salud y enfermedad, diversos términos que se utilizan a lo largo del libro, las fuentes de datos y lo que significan, así como los aspectos más amplios de la fisiopatología en términos de salud y bienestar de la población. Conceptos de salud y enfermedad. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: enunciar la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, definir el concepto de fisiopatología, explicar el significado de confiabilidad, validez, sensibilidad, especificidad y valor predictivo en relación con las observaciones y las pruebas utilizadas en el diagnóstico de enfermedad. Con frecuencia, es difícil determinar lo que significa la salud y la enfermedad. Esto se debe a la forma en la que diferentes personas ven el tema. Muchos factores determinan lo que se define como salud, entre ellos se incluyen la genética, la edad, el sexo. Las 2 Capítulo 1 Conceptos de salud y enfermedad. Ave grande figura 1:1a Atrofia del lóbulo frontal del cerebro. Las circunvoluciones están delgadas y los surcos son demasiado amplios. B grande hipertrofia del miocardio. Esta sección transversal del corazón ilustra la hipertrofia ventricular izquierda debida a hipertensión de larga evolución. Tomado de Strayer D.S., Rubin R., 2015. Rubin's Pathology, Clinico-Pathologic Foundations of Medicine, 7ª edición, página 16.
Filadelfia, PA, Lippincott Williams y Wilkins. Diferencias culturales y étnicas, así como las expectativas individuales, grupales y gubernamentales. Salud. En 1948, el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, OMS, definió la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, definición que no se ha cambiado desde entonces. Aunque es el ideal para muchas personas, se trata de una meta poco realista. El Departamento of Health and Human Services de los Estados Unidos describe en Healthy People 2020 los determinantes de la salud como lograr vidas libres de enfermedad prevenible, discapacidad, lesión y muerte repentina. Lograr el equilibrio en la salud y eliminar las desigualdades. Fomentar la buena salud para todos. Promover conductas saludables durante toda la vida. Cada 10 años, en su informe, el Departamento of Health and Human Services encabeza iniciativas para facilitar los objetivos de la nueva década, como el actual Healthy People 2020. Estos informes de consenso se desarrollan de manera específica para ayudar en la prevención de algunos problemas de salud y ofrecer consejo para promover la salud como la define la OMS. Enfermedad. Una enfermedad se considera como un padecimiento agudo o crónico que se adquiere o con el que se nace, el cual causa alteración fisiológica en uno o más sistemas corporales. Por lo general, cada enfermedad tiene signos y síntomas específicos que caracterizan su patología y etiología identificable. Los aspectos del proceso patológico incluyen etiología, patogenia, cambios morfológicos, manifestaciones clínicas, diagnóstico y curso clínico. Etiología. Las causas de enfermedad se conocen como factores etiológicos. Entre los factores etiológicos reconocidos están los biológicos, por ejemplo, bacterias, virus, fuerzas físicas, por ejemplo, traumatismos, quemaduras, radiación, químicos, por ejemplo, venenos, alcohol, la propia herencia genética y los excesos o déficits nutricionales. La mayoría de los factores causantes de enfermedad son inespecíficos y muchos causan enfermedad de un solo órgano. Por otro lado, a veces un solo factor o acontecimiento traumático conduce a enfermedad de varios órganos o sistemas. Por ejemplo, en la fibrosis quística, mucoviscidosis, anemia drepanocítica e hipercolesterolemia familiar, un solo aminoácido, molécula transportadora o proteína receptora produce una amplia enfermedad. Aunque un agente patológico afecte a más de un órgano y varios agentes patológicos dañen el mismo órgano, la mayoría de los estados de enfermedad no tienen una causa única. Más bien, la mayoría de las patologías son de origen multifactorial. Esto es particularmente cierto en enfermedades como el cáncer, la cardiopatía y la diabetes. Ello se ilustra en la figura 1 a 2, que traza las 5 causas del cáncer y la fisiopatología que evoluciona a partir de los mecanismos de enfermedad desencadenados por las causas. Los múltiples factores que predisponen a una enfermedad particular se denominan factores de riesgo. Una forma de ver los factores que causan enfermedad es agruparlos en categorías con base en si están presentes al nacer o se adquieren más tarde a lo largo de la vida. Las alteraciones congénitas son defectos que están presentes desde el nacimiento, aunque no sean evidentes hasta más tarde o nunca se manifiesten. Las alteraciones congénitas se deben a influencias genéticas, factores ambientales, por ejemplo, infecciones víricas o consumo de fármacos en la madre, radiación o la posición gestacional in utero, o una combinación de factores genéticos y ambientales. Los defectos adquiridos son aquellos causados por acontecimientos que ocurran después del nacimiento. Estos incluyen lesión, exposición a agentes infecciosos, nutrición inadecuada, falta de oxígeno, respuesta inmunitaria inadecuada y neoplasia. Se considera que muchas enfermedades 4 unidad y conceptos de salud y enfermedad virus agentes químicos radiación agentes físicos mutaciones heredadas en enzimas de reparación del ADN mutaciones inactivación de genes supresores de tumores activación de oncogenes aumento de la sensibilidad a la apoptosis ADN aberrante y metilación de histonas transformación maligna expansión clónica heterogeneidad tumoral invasión metástasis figura 1 a 2 resumen de los mecanismos generales del cáncer. Tomado de Strayer D.S., Rubin R., 2015. Rubin's Pathology, Clinico-Pathologic Foundations of Medicine, 7 edición, página 231. Filadelfia, PA,
Lippincott, Williams y Wilkins son el resultado de una predisposición genética y un acontecimiento o acontecimientos ambientales que sirven de desencadenantes para iniciar el desarrollo de la enfermedad. Existen 35.000 genes en el genoma humano, de 1 a 10 millones de proteínas y de 2.000 a 3.000 metabolitos del metaboloma humano. Los grandes avances en la biología molecular y la amplia variabilidad de las personas han conducido a la evolución en biología de sistemas y medicina personalizada. Esto ayudará en la identificación de la etiología de la enfermedad y en el desarrollo de intervenciones individualizadas. Patogenia. Mientras la etiología describe lo que pone en movimiento el proceso patológico, la patogenia explica la forma en la que evoluciona este proceso. En otras palabras, la patogenia es la secuencia de acontecimientos celulares y tisulares que suceden desde el momento del contacto inicial con un factor etiológico hasta la expresión última de la enfermedad. Aunque etiología y patogenia son dos términos que se utilizan como sinónimos, sus significados son bastante diferentes. Por ejemplo, a menudo se cita la aterosclerosis como la etiología, o causa, de la enfermedad de la arteria coronaria. En realidad, la progresión del proceso inflamatorio desde una estría grasa hasta la lesión oclusiva de un vaso en las personas con arteriopatía coronaria representa la patogenia de la enfermedad. La verdadera etiología de la aterosclerosis sigue siendo, en gran medida, desconocida. Morfología e histología. La morfología se refiere a la estructura fundamental o forma de las células y los tejidos. Los cambios morfológicos comprenden los cambios tanto macroscópicos como microscópicos característicos de una enfermedad. La histología estudia las células y la matriz extracelular de los tejidos corporales. El método que se utiliza con mayor frecuencia en el estudio de los tejidos es la preparación de cortes histológicos, que son cortes delgados, translúcidos de tejidos y órganos humanos, que se examinan con la ayuda de un microscopio. Los cortes histológicos tienen un papel importante en el diagnóstico de muchos tipos de cáncer. Una lesión representa una pérdida patológica o traumática de la continuidad de un órgano o tejido. Las descripciones del tamaño de la lesión y sus características a menudo se obtienen con el uso de radiografías, ecografías y otras técnicas de diagnóstico por imagen. También es posible tomar muestras de las lesiones mediante biopsia y las muestras de tejido se someten a estudio histológico. La patología diagnóstica ha evolucionado bastante en los últimos años hasta incluir herramientas inmunitarias y de biología molecular para estudiar los estados de enfermedad, figura 1 a 3. Manifestaciones clínicas. Las enfermedades se manifiestan de diversas maneras. En ocasiones, el padecimiento produce manifestaciones, como la fiebre, que demuestran que la persona está enferma. En otros casos, la enfermedad es silenciosa al inicio y se detecta durante estudios que tienen otros propósitos o cuando la enfermedad está muy avanzada. Los signos y síntomas son términos que se utilizan para describir los cambios estructurales y funcionales que acompañan a una enfermedad. Un síntoma es una molestia subjetiva que observa la persona con alguna alteración, mientras que un signo es una manifestación que nota un observador. El dolor, la dificultad para respirar y el mareo son síntomas de una enfermedad. La temperatura elevada, una extremidad tumefacta y cambios en el tamaño de la pupila son signos objetivos que observa alguien que no es la persona enferma. Los signos y síntomas están relacionados con la afección primaria o, en ocasiones, representan el intento del cuerpo de compensar una función alterada causada por el estado de enfermedad. Numerosos estados patológicos no se observan de forma directa. Por ejemplo, no es posible ver que una persona presenta una hemorragia interna o una disminución del intercambio gascoso pulmonar. En su lugar, lo que es posible observar es el intento del cuerpo de compensar los cambios en la función ocasionados por la capítulo 1 Conceptos de salud y enfermedad figura 1 a 3 Tejido de granulación. Una microfotografía de tejido de granulación muestra los tubos capilares de paredes delgadas inmunoteñidos para resaltar el colágeno de la membrana basal. Los capilares infiltrantes penetran en una matriz de tejido conjuntivo suelta que contiene células mesenquimatosas y células inflamatorias ocasionales. Tomado de Strayer D.S., Rubin R., 2015. Rubin's Pathology, Clinico-Pathologic Foundations of Medicine, 7 edición, página 113. Figura 3 a 9. Filadelfia, PA, Lippincott Williams y Wilkins. Enfermedad, como la taquicardia que acompaña al sangrado o el aumento de la frecuencia respiratoria que ocurre en la neumonía.
Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, por ejemplo, síndrome de fatiga crónica, que son característicos de un estado patológico específico. Las complicaciones son posibles extensiones adversas de una enfermedad o el resultado del tratamiento. Las secuelas son lesiones o alteraciones que siguen a una enfermedad o son causados por ella. Diagnóstico. Un diagnóstico es la designación de la naturaleza o la causa de un problema de salud, por ejemplo, neumonía bacteriana o ictus hemorrágico. El proceso diagnóstico requiere de una historia clínica minuciosa, una exploración física, EF, y las pruebas diagnósticas. La anamnesis es útil para obtener los datos de los síntomas de una persona y su progresión, y los factores que contribuyen a un diagnóstico. La EF se realiza para observar en busca de signos de estructura o función corporal alterados. Las pruebas diagnósticas se ordenan para comprobar lo que se piensa que es el problema. Se llevan a cabo también para determinar otros posibles problemas de salud que no se obtuvieron a partir de la anamnesis y la EF, pero que es posible que estén presentes dados los signos y síntomas identificados. El desarrollo de un diagnóstico implica analizar posibilidades en competencia y seleccionar la más probable de entre los padecimientos que podrían ser los responsables de la presentación clínica de una persona. La probabilidad clínica de una enfermedad dada en una persona de determinada edad, sexo, procedencia étnica, estilo de vida, antecedentes genéticos y localización geográfica frecuentemente ayuda a llegar al diagnóstico de presunción. Las pruebas de laboratorio y de imagen se utilizan para confirmar el diagnóstico. Un factor importante cuando se interpretan los resultados de una prueba diagnóstica es la determinación de si son normales o anómalos. Está el hemograma, biometría hemática, por arriba de lo normal, dentro del rango normal o por debajo de este. Lo que se denomina valor normal para una prueba de laboratorio se establece estadísticamente a partir de los resultados de la prueba obtenidos de una muestra seleccionada de personas. Un valor normal representa los resultados de la prueba que caen dentro de la curva de Campana o la distribución del 95%. Así, las concentraciones normales de sodio sérico, 136 a 145 mql, representan la concentración sérica media para la población de referencia más menos 2 desviaciones estándar. El valor normal de algunas pruebas de laboratorio se ajusta al sexo, otras enfermedades concurrentes o la edad. Por ejemplo, el rango normal de la hemoglobina para las mujeres es de 12.0 a 16.0 gdl y para los hombres de 14.0 a 17.4 gdl. La concentración de creatinina sérica a menudo se ajusta para la edad en los adultos mayores y los valores normales del fosfato sérico difieren entre adultos y niños. Los parámetros de laboratorio se interpretan con base en la confiabilidad, la validez, la sensibilidad y la especificidad de la medición. La validez se refiere al grado al cual una herramienta conceptos de salud y enfermedad de medición determina lo que se intenta medir. Por ejemplo, la validez de las mediciones de presión arterial realizadas mediante sfigmomanómetros se compara con las obtenidas mediante los hallazgos intraarteriales, que son mediciones llevadas a cabo a través de catéteres arteriales invasivos insertados en la arteria radial de personas con enfermedad grave. Confiabilidad es el grado al cual una observación, si se repite, ofrece el mismo resultado. Una máquina mal calibrada para medir la presión arterial proporciona mediciones irregulares, en particular de las presiones en los rangos alto o bajo. La confiabilidad depende también de la capacidad de la persona para tomar la medición. Por ejemplo, las mediciones de presión arterial varían de una persona a otra debido a la técnica que se utiliza. Por ejemplo, diferentes observadores desinflan el manguito a diferente velocidad, con lo que se obtienen diferentes valores, la forma en la que se leen los números en el manómetro o las diferencias en la agudeza auditiva. En el campo de las mediciones de laboratorio clínico, la estandarización busca aumentar la certeza y confiabilidad de los valores medidos. La estandarización se basa en el uso de estándares escritos, procedimientos de referencia para la medición y materiales de referencia. En los Estados Unidos, la Food and Drug Administration, FDA, regula los dispositivos diagnósticos in vitro, que incluyen instrumentos de laboratorio clínico, equipos de pruebas y reactivos. Los fabricantes que se proponen comercializar nuevos dispositivos diagnósticos deben entregar la información sobre su instrumento, el equipo de prueba o el reactivo a la FDA, como lo requieren las leyes y reglamentaciones existentes.
La FDA revisa esta información para decidir si es posible comercializar el producto en los Estados Unidos. Las mediciones de sensibilidad y especificidad están encargadas de determinar hasta qué punto la prueba u observación podrá identificar correctamente a personas con la enfermedad y personas sin esta. Figura 1 a 4. La sensibilidad se refiere a la proporción de personas con una enfermedad que son positivas para ella en una prueba u observación dada, denominado resultado verdadero positivo. Si el resultado de una prueba muy sensible es negativo, nos dice que la persona no tiene la enfermedad y esta puede excluirse o descartarse. La especificidad se refiere a la proporción de las personas enfermedad presente ausente prueba positiva verdadera C positiva falsa B grande D negativa falsa negativa verdadera figura 1 a 4 la relación entre el resultado de una prueba de diagnóstico y la aparición de una enfermedad. Hay dos posibilidades para que el resultado de la prueba sea correcto, verdadero positivo y verdadero negativo, y dos posibilidades para que el resultado sea incorrecto, falso positivo y falso negativo. Tomado de Fletcher RH, Fletcher SW, 2014. Clinical Epidemiology, The Essentials, 5 edición, página 109. Filadelfia, PA. Lippincott Williams y Wilkinson la enfermedad que son negativas en una prueba u observación dada, denominado resultado negativo verdadero. La especificidad se calcula solo de entre las personas que no tienen la enfermedad. Una prueba que es 95% específica identifica de forma correcta a 95 de cada 100 personas normales. El otro 5% representa los resultados falsos positivos. Un resultado de prueba falso positivo llega a ser indebidamente estresante para la persona que se somete a la prueba, mientras que un resultado de prueba falso negativo retrasa el diagnóstico y compromete el resultado del tratamiento. El valor predictivo es el grado al cual una observación o resultado de prueba es capaz de pronosticar la presencia de una enfermedad dada. Un valor predictivo positivo se refiere a la proporción de resultados positivos verdaderos que se presenta en una población dada. En un grupo de mujeres que se encuentra que tienen nódulos mamarios sospechosos en un programa de detección precoz de cáncer, la proporción que después se determina que tiene cáncer de mama constituiría el valor predictivo positivo. Un valor predictivo negativo se refiere a las observaciones negativas verdaderas en una población. En una prueba de detección precoz de cáncer de mama, el valor predictivo negativo representa la proporción de mujeres sin nódulos sospechosos que no tienen cáncer de mama. Aunque los valores predictivos se basan en parte en la sensibilidad y especificidad, dependen más de la prevalencia de la enfermedad en la población. A pesar de la sensibilidad y especificidad sin cambio, el valor predictivo positivo de una observación se eleva con la prevalencia, mientras que el valor predictivo negativo disminuye. Curso clínico. El curso clínico describe la evolución de una enfermedad. La alteración puede tener un curso agudo, subagudo o crónico. Una enfermedad aguda es aquella que es relativamente grave, pero autolimitada. La enfermedad crónica implica un proceso continuo y prolongado. En ocasiones, tiene un curso continuo. Es posible que presente exacerbaciones, empeoramiento de los síntomas y gravedad de la enfermedad, y remisiones, un periodo durante el cual existe una disminución en la gravedad de los síntomas. La enfermedad subaguda es intermedia o se encuentra entre la aguda y la crónica. No es tan grave como una enfermedad aguda ni tan prolongada como una crónica. El espectro de gravedad para las enfermedades infecciosas, como la hepatitis B grande, va desde la infección preclínica hasta la infección crónica persistente. Durante la etapa preclínica, la enfermedad no es clínicamente evidente, pero está destinada a progresar hasta enfermedad clínica. Como en el caso de la hepatitis B grande, es posible la transmisión de un virus durante la etapa preclínica. En la enfermedad subclínica no hay evidencia clínica presente y no progresará a tener datos clínicos. Se diagnostica mediante pruebas de anticuerpos o cultivos. La mayoría de los casos de tuberculosis no son clínicamente evidentes y su presencia se confirma mediante pruebas cutáneas. La enfermedad clínica se manifiesta por signos y síntomas. Una enfermedad infecciosa crónica persistente permanece durante años, en ocasiones durante toda la vida. El estado de portador se refiere a una persona que alberga un organismo, pero que no está infectada, como lo demuestra su respuesta a los anticuerpos o las manifestaciones clínicas. Esta persona es capaz de infectar a otros.
El estado de portador en ocasiones tiene una duración limitada y en otras es crónico, con una duración de meses o años. Recuerde a la señora Sora, la mujer de 85 años de edad, del caso presentado al comienzo de la unidad. La señora Sora nació durante la Gran Depresión y recientemente se mudó a otro estado para vivir con su hija. La señora Sora ha tenido una sensación de ardor en el lado izquierdo de la espalda, donde se desarrolló un exantema pocos días después. Esta combinación de sensación de hormigueo y ardor, síntoma, que es subjetivo, en un lado del cuerpo seguido de una erupción de pequeñas ampollas llenas de líquido, signo, que se puede observar, se conoce como herpes zóster, diagnóstico, y se ve habitualmente en personas mayores, cohorte. Es una reactivación del virus de la varicela, etiología, y se produce a lo largo de una vía nerviosa. Lo que lo hace único es que solo se presenta en un lado del cuerpo. Algunas personas permanecen con dolor en el área del exantema mucho después de que ha sanado. Curso clínico. El motivo de la reactivación del virus no está claro, pero parece estar relacionado con el estrés y la depresión inmunitaria, factores de riesgo. Resumen: el término fisiopatología, que constituye el eje de este libro, se define como la fisiología de la salud alterada. Una enfermedad se define como cualquier desviación o interrupción de la estructura o función normales de cualquier parte, órgano o sistema del cuerpo que se manifiesta por un conjunto característico de signos o síntomas, y cuya etiología, patología y pronóstico puede ser conocido o desconocido. Las causas de la enfermedad se conocen como factores etiológicos. La patogenia describe la forma en la que evoluciona el proceso patológico. La morfología se refiere a la estructura o forma de las células o tejidos. Los cambios morfológicos son cambios en la estructura o forma que son característicos de una enfermedad. Una enfermedad se manifiesta de diferentes maneras. Un síntoma es una molestia subjetiva, como dolor o mareo, mientras que un signo es una manifestación observable, como una temperatura elevada o una garganta enrojecida y adolorida. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que son característicos de un estado patológico específico. Un diagnóstico es determinado en cuanto a la naturaleza y causa de un problema de salud. Los médicos necesitan realizar anamnesis y EF completas, y comprobar sus hallazgos con pruebas diagnósticas, que incluyen pruebas de laboratorio, de imagen, por ejemplo, tomografía computarizada, TC, y otras. El valor de muchas pruebas diagnósticas se basa en su confiabilidad y validez, y en su sensibilidad y especificidad. Comprender de forma completa la fisiopatología ayudará al médico a identificar mejor los problemas durante la anamnesis y la EF, y a usar los datos de laboratorio para una confirmación posterior. El curso clínico de una enfermedad describe su evolución. Puede ser agudo, relativamente grave, pero autolimitado, crónico, continuo con periodos de larga duración, o subagudo, no tan grave como el agudo ni tan prolongado como el crónico. Dentro del concepto de enfermedad, una alteración puede ser preclínica cuando no hay evidencia clínica presente, subclínica si no hay evidencia clínica aparente y no progresará a tener datos clínicos, o clínica si se caracteriza por signos y síntomas. Capítulo 1: Conceptos de salud y enfermedad. 7. Salud y enfermedad en poblaciones. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos: definir el concepto de epidemiología, comparar el significado de los términos incidencia y prevalencia en cuanto a su relación con las medidas de frecuencia de enfermedad, diferenciar los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. La salud de las personas tiene un vínculo estrecho con la salud de la comunidad y de la población que comprende. La capacidad de atravesar continentes en cuestión de horas ha abierto el mundo a problemas de poblaciones a nivel global. Las enfermedades que antes se confinaban a áreas locales en el mundo ahora son una amenaza para poblaciones en todo el planeta. Conforme avanza el siglo XXI, se nos recuerda continuamente que el sistema de atención médica y los servicios que proporciona están enfocados a poblaciones particulares. Los sistemas de atención administrada se enfocan en una estrategia con base en la población para planificar, administrar, proporcionar y evaluar la atención médica. El foco de la atención médica también ha empezado a surgir como una sociedad en la cual se pide a las personas que asuman una mayor responsabilidad por su propia salud. Epidemiología y patrones de enfermedad. La epidemiología es el estudio de la aparición de enfermedad en poblaciones humanas.
Se desarrolló en un principio para explicar la diseminación de las enfermedades infecciosas durante las epidemias y ha surgido como una ciencia para estudiar los factores de riesgo para enfermedades multifactoriales, como la cardiopatía y el cáncer. La epidemiología busca patrones de las personas afectadas por una alteración particular, como edad, procedencia étnica, hábitos de dieta, estilo de vida o localización geográfica. En contraste con los investigadores biomédicos que estudian los mecanismos que inician la enfermedad, los epidemiólogos se preocupan más por lo que pasa que por la forma en que pasa. Por ejemplo, el epidemiólogo está más preocupado por si el tabaquismo por sí mismo está relacionado con la enfermedad cardiovascular y si el riesgo de cardiopatía disminuye cuando se deja de fumar. Por otro lado, el investigador biomédico está más preocupado por el factor causal en el humo del cigarrillo y la vía por la cual contribuye a la cardiopatía. Gran parte del conocimiento acerca de una enfermedad proviene de los estudios epidemiológicos. Se utilizan métodos epidemiológicos para determinar la forma en la que se disemina una enfermedad, cómo controlarla, la manera de prevenirla y cómo eliminarla. Los estudios epidemiológicos también se emplean para revisar la evolución natural de la enfermedad, evaluar nuevas estrategias preventivas y de tratamiento, explorar el impacto de diferentes patrones de salud y atención médica, y pronosticar las necesidades futuras de atención médica. Como tales, los estudios epidemiológicos sirven de base para la toma de decisiones clínicas, la asignación de fondos para la atención médica y el desarrollo de políticas relacionadas con problemas de salud pública. 8. Unidad y conceptos de salud y enfermedad. Incidencia y prevalencia. Las mediciones de la frecuencia de una enfermedad son un aspecto importante de la epidemiología. Establecen un medio para predecir qué enfermedades están presentes en una población y proporcionan una indicación de la velocidad a la que aumentan o disminuyen. Un caso de enfermedad puede ser un caso existente o el número de episodios nuevos de una enfermedad particular que se diagnostican dentro de cierto periodo. La incidencia refleja la cantidad de casos nuevos que surgen en una población en riesgo durante un tiempo específico. Se considera que la población en riesgo está formada por aquellas personas sin la enfermedad, pero que tienen mayores probabilidades de desarrollarla. Se determina mediante la división del número de casos nuevos de una enfermedad entre la población en riesgo de desarrollarla durante el mismo periodo. Por ejemplo, nuevos casos por cada 1000 o 100.000 personas en la población que está en riesgo. La incidencia acumulada calcula el riesgo de desarrollar la enfermedad durante ese periodo de estudio. La prevalencia es una medida de la enfermedad que existe en una población en un momento dado, por ejemplo, número de casos existentes divididos entre la población actual. La prevalencia no es un cálculo del riesgo de desarrollar una enfermedad porque es una función tanto de los casos nuevos como de cuánto tiempo permanecen los casos en la población. La incidencia y la prevalencia se informan siempre como tasas, por ejemplo, casos por cada 100 o casos por cada 100.000. Morbilidad y mortalidad. Las estadísticas de morbilidad y mortalidad proporcionan información acerca de los efectos funcionales, morbilidad, y los que producen la muerte, mortalidad, característicos de una enfermedad. Estas estadísticas son útiles en términos de que anticipan las necesidades de atención médica, planificación de programas de educación pública, dirección de los esfuerzos de investigación en salud y asignación de fondos para la atención médica. La morbilidad describe los efectos que tiene una enfermedad sobre la vida de la persona. Muchas enfermedades, como la artritis, tienen bajas tasas de muerte, pero un impacto significativo sobre la vida de la persona. La morbilidad no se preocupa solamente por la aparición o la incidencia de una enfermedad, sino por la persistencia y las consecuencias a largo plazo de cualquier alteración. Las estadísticas de mortalidad proporcionan información acerca de las causas de muerte en una población dada. En la mayoría de los países, las personas tienen la obligación legal de registrar ciertos hechos, como edad, sexo y causa de muerte, en un acta de defunción. Se utilizan los procedimientos de clasificación en acuerdos internacionales, International Classification of Diseases, ICD, de la OMS, para codificar la causa de la muerte y los datos se expresan como tasas de mortalidad. Las tasas de mortalidad cruda, el número de muertes en un periodo dado, no toman en cuenta la edad, sexo, procedencia étnica, estado socioeconómico ni otros factores. Por esta razón, la mortalidad se expresa frecuentemente como tasas de mortalidad para una población específica, como la tasa de mortalidad infantil.
La mortalidad se describe también en términos de causas principales de muerte según la edad, sexo y procedencia étnica. Por ejemplo, entre todas las personas de 65 años de edad y mayores, las 5 principales causas de muerte en los Estados Unidos son cardiopatía, enfermedad maligna, enfermedad de vías respiratorias inferiores crónica y enfermedades cerebrovasculares. Determinación de factores de riesgo. Las condiciones que se sospecha contribuyen al desarrollo de una enfermedad se denominan factores de riesgo. En ocasiones son inherentes a la persona, presión arterial alta o sobrepeso, o externos, tabaquismo o alcoholismo. Existen diferentes tipos de estudios que se utilizan para determinar los factores de riesgo, que incluyen los estudios transversales, los estudios de casos y controles, y los estudios de cohorte. Estudios transversales y de casos y controles. Los estudios transversales utilizan la obtención simultánea de la información necesaria para clasificar la exposición y el estado del desenlace clínico. Se emplean para comparar la prevalencia de una enfermedad en quienes tienen el factor, o la exposición, con la prevalencia de una enfermedad en quienes no están expuestos al factor. Por ejemplo, comparar la prevalencia de cardiopatía coronaria en fumadores y no fumadores. Los estudios de casos y controles están diseñados para comparar a las personas que se sabe que tienen el desenlace de interés, casos, y los que se sabe que no lo tienen, controles. Después se recaba la información sobre exposición o características de interés en las personas de ambos grupos. Por ejemplo, se comparan las características del consumo materno de alcohol en los lactantes nacidos con síndrome alcohólico fetal, casos, con las de los lactantes nacidos sin el síndrome, controles. Estudios de cohorte. Una cohorte es un grupo de personas que nacieron aproximadamente al mismo tiempo o que comparten algunas características de interés. Las personas incluidas en un estudio de cohorte, también denominado estudio longitudinal, se siguen durante un periodo para observar un desenlace clínico específico. Una cohorte consiste en un grupo único de personas elegidas porque tienen o se han expuesto a los factores de riesgo sospechados, por ejemplo, 2 grupos seleccionados específicamente debido a que uno se ha expuesto y el otro no, o un grupo único expuesto en el cual los resultados se comparan con la población general. El estudio Framingham. Uno de los mejores ejemplos de un estudio de cohorte es el Framingham Study, que se realizó en Framingham, Massachusetts. Se seleccionó Framingham debido al tamaño de la población, la relativa facilidad con la que se contactó a las personas y la estabilidad de la población en términos de mudanzas hacia o desde el área. Este estudio longitudinal, que se inició en 1950, fue organizado por el Public Health Service de los Estados Unidos con el objetivo de estudiar las características de las personas que más tarde desarrollarían cardiopatía coronaria. El estudio incluyó a 5.000 personas, de entre 30 y 59 años de edad, seleccionadas al azar y seguidas durante un periodo inicial de 20 años. Durante este tiempo se pronosticó que 1.500 de ellas desarrollarían cardiopatía coronaria. La ventaja de un estudio como este es que explora varios factores de riesgo al mismo tiempo y determina la importancia relativa de cada uno. Otra ventaja es que más tarde es posible relacionar los factores de riesgo con otros padecimientos, como el ictus. Nurse Health Study. Otro estudio de cohorte bien conocido es el Nurse Health Study, el cual desarrolló la Universidad de Harvard y el Brigham and Women's Hospital. El estudio empezó en 1976 con una cohorte de 121.700 enfermeras, de entre 30 y 55 años de edad, que vivían en los Estados Unidos. El estudio se Capítulo 1 Conceptos de salud y enfermedad 9 Inicios sin enfermedad primaria eliminar factores de riesgo diagnóstico clínico enfermedad asintomática secundaria detección temprana y tratamiento curso clínico terciaria reducir complicaciones figura 1 a 5 niveles de prevención. La prevención primaria evita que se presente la enfermedad. La prevención secundaria detecta y cura la enfermedad en la fase asintomática. La prevención terciaria reduce complicaciones de la enfermedad. Tomado de Fletcher RH, Fletcher SW, 2014. Clinical Epidemiology, The Essentials, 5 edición, página 153. Filadelfia, PA, Lippincott Williams y Wilkins. La prevención primaria está dirigida a evitar que la enfermedad se presente mediante la eliminación de todos los factores de riesgo.
Los ejemplos de prevención primaria incluyen la administración de ácido fólico a las embarazadas y mujeres con posibilidad de embarazarse para prevenir defectos del tubo neural en el feto, vacunar a los niños para prevenir enfermedades contagiosas y aconsejar a las personas que adopten un estilo de vida saludable como medio para evitar la cardiopatía. La prevención primaria a menudo se lleva a cabo fuera del sistema de atención médica a nivel comunitario. Algunas de las medidas de prevención primaria son obligatorias por ley, por ejemplo, utilizar los cinturones de seguridad en los automóviles y el empleo de casco en las motocicletas. Otras actividades de prevención primaria, por ejemplo, el uso de tapones para los oídos o mascarillas para el polvo, se realizan en ocupaciones específicas. La prevención secundaria detecta temprano la enfermedad cuando todavía es asintomática y las medidas de tratamiento proporcionan una curación o detienen el desarrollo de la enfermedad. Utilizar el estudio de Papa Nicolau para la detección temprana del cáncer cervical es un ejemplo de prevención secundaria. Los estudios incluyen también realizar una anamnesis, preguntar si la persona fuma, medición de la presión arterial, pruebas de laboratorio, determinación de la concentración de colesterol, y otros procedimientos, colonoscopia, que es posible aplicar de manera razonablemente rápida a personas asintomáticas. La mayor parte de la prevención secundaria se realiza en el ámbito clínico. Todos los profesionales de la salud, por ejemplo, médicos, enfermeras, dentistas, audiólogos, optometristas, participan en la prevención secundaria. La prevención terciaria está dirigida a las intervenciones clínicas que previenen un mayor deterioro o reducen las complicaciones de una enfermedad una vez que se ha diagnosticado. Un ejemplo es el consumo de fármacos adrenérgicos para disminuir el riesgo de muerte en personas que han tenido un ataque cardíaco. Los límites de la prevención terciaria van más allá de tratar el problema con el cual se presenta la persona. En individuos con diabetes, por ejemplo, la prevención terciaria requiere más que un buen control de la glucosa. Incluye también estudios oftalmológicos regulares para la detección temprana de la retinopatía, capacitación para un buen cuidado de los pies y tratamiento para otros factores de riesgo cardiovascular, como la hiperlipidemia. Las medidas de prevención terciaria incluyen también acciones para limitar el deterioro físico y las consecuencias sociales de una enfermedad. La mayoría de los programas de prevención terciaria se localizan dentro de los sistemas de atención médica y comprenden los servicios de varios diferentes tipos de profesionales de la salud. Unidad y conceptos de salud y enfermedad, práctica basada en la evidencia y directrices para la práctica basada en la evidencia y las directrices para la práctica basadas en la evidencia han ganado popularidad entre la comunidad médica, los practicantes de la salud pública, las organizaciones para el cuidado de la salud y el público como un medio para mejorar la calidad y la eficiencia de la atención médica. Su desarrollo se debió, por lo menos en parte, a la enorme cantidad de información publicada acerca de las medidas diagnósticas y de tratamiento de diversas enfermedades, así como las demandas de una atención médica mejor y más rentable. La práctica basada en la evidencia se refiere a tomar decisiones en la atención médica con base en datos científicos que hayan mostrado una forma específica de manejar una enfermedad, los síntomas y las molestias del paciente. La práctica basada en la evidencia estipula que los médicos no pueden practicar su profesión de acuerdo con solo su manera de hacerlo o según la forma en que siempre se hizo antes. Esta práctica se sustenta en la integración de la experiencia clínica individual del médico con la mejor evidencia clínica externa a partir de la investigación sistemática. El término experiencia clínica implica la capacidad y juicio que los médicos adquieren a través de la experiencia y la práctica clínica. La mejor evidencia clínica externa radica en la identificación de investigación clínicamente relevante, con frecuencia a partir de ciencias básicas, pero en especial de los estudios clínicos centrados en el paciente que se enfocan en la exactitud y precisión de las pruebas y métodos diagnósticos, el poder de los indicadores pronósticos y la eficacia y seguridad de los regímenes terapéuticos, de rehabilitación y preventivos. Las directrices para la práctica clínica son pautas desarrolladas de manera sistemática con la intención de informar a los médicos y las personas que toman las decisiones acerca de la atención médica para circunstancias clínicas específicas. Los médicos no solo deben revisar sino sopesar diversos desenlaces, tanto positivos como negativos, y hacer recomendaciones. Las directrices son diferentes de las revisiones sistemáticas.
En ocasiones toman la forma de algoritmos, métodos paso a paso para resolver un problema, directrices de la atención por escrito o una combinación de ellos. El desarrollo de directrices para la práctica basadas en la evidencia a menudo usa métodos como el metaanálisis para combinar la evidencia proveniente de diferentes estudios para producir un cálculo más preciso de la exactitud de un método diagnóstico o los efectos de un método de intervención. El desarrollo de las directrices para la práctica basada en la evidencia requiere revisión. Entre aquellos que deben revisar las directrices se incluye a médicos con experiencia en el contenido clínico, quienes verifican que esté completa la revisión de la bibliografía y se asegura la sensibilidad clínica, los expertos en desarrollo de directrices, que revisan el método con el que se desarrolló la directriz, y los posibles usuarios de estas. Una vez desarrolladas, las directrices para la práctica deben revisarse de manera continua y cambiarse para mantener el paso con los nuevos hallazgos de la investigación y nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos. Por ejemplo, tanto las Guidelines for the Prevention, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, que desarrolló en 1972 el Joint National Committee, como las Guidelines for the Diagnosis and Management of Asthma, formuladas primero en 1991 por el Expert Panel, han sufrido múltiples revisiones conforme evolucionan nuevas evidencias procedentes de la investigación. Las directrices para la práctica basadas en la evidencia, que intentan dirigir la atención médica, son también importantes para orientar la investigación hacia los mejores métodos de diagnóstico y tratamiento específicos para los problemas de salud. Por ejemplo, los médicos utilizan los mismos criterios para el diagnóstico del grado y la gravedad de un padecimiento en particular, como la hipertensión, con las directrices comprobadas para la hipertensión, el CIETES Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, and Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, JNC7. Los médicos también emplean los mismos protocolos para el tratamiento con sus pacientes hipertensos hasta que datos nuevos apoyan un cambio, como el consumo de nuevos fármacos. Resumen: epidemiología se refiere al estudio de la enfermedad en poblaciones. Busca patrones como edad, procedencia étnica y hábitos de la dieta de las personas afectadas con una patología particular. Estos patrones se usan para determinar bajo qué circunstancia ocurrirá una patología. Incidencia es el número de casos nuevos que surgen en una población dada durante un tiempo específico. Prevalencia es el número de personas en una población que tienen una enfermedad particular en un tiempo o periodo dados. La incidencia y la prevalencia se informan como proporciones o tasas, por ejemplo, casos por cada 100 o 100.000 habitantes. La morbilidad describe los efectos que tiene una enfermedad sobre la vida de una persona. Incluye tanto de la incidencia como la persistencia de la enfermedad y sus consecuencias a largo plazo. Las estadísticas sobre mortalidad y muerte proveen información acerca de las causas de muerte predominantes en una población dada. Las condiciones que se sospecha contribuyen al desarrollo de una enfermedad se denominan factores de riesgo. Los estudios utilizados para determinar los factores de riesgo incluyen los estudios transversales, estudios de casos y controles, y estudios de cohorte. Evolución natural se refiere al desarrollo y desenlace proyectado de una enfermedad sin intervención médica. Pronóstico es el término utilizado para designar el probable desenlace clínico y el proceso de recuperación de una enfermedad. Los tres tipos fundamentales de prevención son primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria, como las vacunaciones, está dirigida a eliminar los factores de riesgo de manera que no ocurra la enfermedad. La prevención secundaria, como el estudio de Papanicolau, detecta la enfermedad cuando aún es asintomática y curable con tratamiento. La prevención terciaria, como el consumo de siguientes adrenérgicos para reducir el riesgo de muerte en personas que han tenido un ataque al corazón, se enfoca en intervenciones clínicas que previenen un mayor deterioro o reducir las complicaciones de una enfermedad. La práctica basada en la evidencia y las directrices para la práctica basada en la evidencia son mecanismos que utilizan la mejor evidencia actual para la toma de decisiones acerca de la atención médica de las personas. Se basan en la experiencia del médico individual integrada con la mejor evidencia clínica proveniente de la revisión sistemática de estudios de investigación fidedignos. Las directrices de la práctica toman forma de algoritmos, los cuales son métodos paso a paso para resolver un problema, directrices escritas o una combinación de ellos.
Consideraciones geriátricas. Las personas envejecen porque sus células envejecen. La edad es uno de los factores de riesgo independientes más fuertes para muchas enfermedades crónicas. El envejecimiento celular no es agudo, más bien, es de naturaleza progresiva como resultado del daño ambiental, por ejemplo, el daño de los radicales libres, la senescencia celular fija, las influencias genéticas y la disminución de la función. Las principales causas de muerte en personas de 65 años de edad o más incluyen enfermedades cardíacas, neoplasias malignas, enfermedad cerebrovascular, neumonía e influenza y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 16. Las necesidades especiales de las personas de edad avanzada deben tenerse en cuenta cuando se prepara al adulto mayor para obtener muestras de laboratorio. Los valores normales pueden presentar variaciones, por ejemplo, el rango normal de lipasa para el adulto es de 10 a 140 UL en comparación con los 18 a 180 UL de las personas mayores de 65 años de edad. 5. Consideraciones pediátricas. De los 5.9 millones de muertes en niños menores de 5 años en 2015, más de la mitad eran prevenibles o tratables. 16. Las células de los niños tienen la capacidad de someterse a más rondas de replicación que las células de las personas mayores. A nivel mundial, la desnutrición es el factor que contribuye al 45% de todas las muertes infantiles que hacen que los niños sean susceptibles a enfermedades graves. 37. Las 5 causas principales de muerte en los niños de 1 a 4 años de edad incluyen: 1. Lesiones no intencionales, 2. Malformaciones y deformidades congénitas y anomalías cromosómicas, 3. Cáncer, 4. Cardiopatías y 5. Homicidio. Para los niños de 5 a 14 años de edad, las principales causas de muerte son: 1. Lesiones no intencionales, 2. Cáncer y 3. Anomalías congénitas, homicidio y cardiopatías. 16. El Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics publicó indicadores nacionales para los niños de los Estados Unidos. Las condiciones de salud clave, como la obesidad, el asma y los problemas emocionales, afectan la salud de los niños. 18. Los rangos normales para los valores de laboratorio son mucho más complejos en la población pediátrica. Fischbach y Dunning, página 17. Es fundamental que los profesionales de la salud accedan, planifiquen, implementen y evalúen la atención según los rangos normales de valores de laboratorio apropiados para la edad. Capítulo 1. Conceptos de salud y enfermedad. 11 referencias.